A veces la vida avanza tan rápido que olvidamos detenernos un momento y mirar hacia adentro. Nos preocupamos por el trabajo, por el dinero, por los problemas del día a día, y sin darnos cuenta, nuestro corazón se llena de ruido, dudas y cansancio. Pero hay instantes en los que algo dentro de nosotros nos invita a hacer una pausa, a respirar profundo y preguntarnos, ¿estoy viviendo realmente como quiero vivir? En este video quiero compartir contigo una reflexión que puede cambiar la manera en que ves tus dificultades, tus decisiones y hasta tu propio camino. Porque muchas veces, aquello que hoy parece un problema, mañana puede convertirse en la lección que transforme tu vida. Quédate hasta el final, porque tal vez estas palabras lleguen a ti justo en el momento en que más las necesitas. Muchas personas, especialmente aquellas que nunca han recibido una formación espiritual profunda, suelen hacerse una pregunta muy importante: ¿cómo puedo hablar con Dios? Algunos creen que solo es posible hacerlo dentro de una iglesia. Otros piensan que primero deben confesarse o seguir ciertos rituales. Incluso hay quienes se preguntan si realmente pueden hablar con Él en cualquier lugar. Y aunque parezca una duda simple, la respuesta a esta pregunta puede marcar el rumbo de la vida de una persona. Imagina por un momento qué pasaría si cada vez que tuvieras que tomar una decisión importante pudieras detenerte, hablar con Dios y buscar su guía. Probablemente cometeríamos menos errores y nuestras elecciones serían mucho más sabias. Pero la realidad es que muchas personas, aunque sienten en su corazón el deseo de acercarse a Dios, no saben cómo hacerlo. Quieren hablar con Él, pero no encuentran las palabras o creen que no lo están haciendo de la manera correcta. Si tú eres una de esas personas, puedes estar tranquilo. Porque la verdad es mucho más sencilla de lo que imaginas. Hablar con Dios es, simplemente, orar. Y orar no es más que abrir tu corazón y conversar con Él. Lo más sorprendente es que Dios desea escucharte. Él te ama y siempre está atento a tu voz. La Biblia nos recuerda que Dios está en todas partes. Sus ojos observan todo lo que sucede, tanto lo bueno como lo malo. No existe lugar al que puedas ir donde su presencia no esté. Esto significa algo muy poderoso: puedes hablar con Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. No importa si estás en tu habitación, caminando por la calle, trabajando o incluso en silencio dentro de tus pensamientos. Dios escucha tanto las palabras que pronuncias como aquellas que guardas en lo profundo de tu corazón. En una ocasión, los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Fue entonces cuando Él les enseñó el Padre Nuestro, pero también les explicó algo muy importante. Jesús comparó la oración con pedir ayuda a un amigo. Incluso si vas a su casa en medio de la noche, si insistes y confías en su amistad, ese amigo se levantará para ayudarte. Con esta enseñanza, Jesús quería mostrar algo muy claro: cuando buscas a Dios con sinceridad, Él siempre escucha. Por eso dijo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Dios conoce todo sobre nosotros. Sabe lo que ocurre en nuestra mente, lo que guardamos en el corazón y las luchas que enfrentamos cada día. Sin embargo, muchas personas aún se preguntan si Dios realmente responde las oraciones. La respuesta es sí. Dios siempre responde. Pero a veces su respuesta no es exactamente la que esperamos. En ocasiones su respuesta es sí, otras veces es no, y muchas veces es simplemente espera. Y esto sucede porque Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender. Como un padre amoroso, a veces se niega a darnos algo no porque no nos ame, sino porque sabe que no es lo mejor para nosotros. Por eso, cuando quieras hablar con Dios, comienza mirando dentro de tu corazón. Perdona, pide perdón y deja atrás todo aquello que pesa en tu alma. Poco a poco sentirás que esa carga se vuelve más ligera. Y cuando tu corazón esté en paz, podrás hablar con Dios con mayor claridad y confianza. Recuerda algo muy importante: puedes hablar con Dios a cualquier hora, en cualquier lugar y de la forma más sincera posible. Él siempre está dispuesto a escucharte. Quinto punto: no intentes obligar a Dios a decirte algo. Por más fuerte que sea tu deseo de escuchar su voz o recibir una respuesta inmediata, la comunicación con Dios ocurre cuando Él decide hablar. Lo más importante es dedicar tiempo a construir una relación sincera y respetuosa con Él, y aprender a esperar el momento adecuado en el que quiera revelarte su guía. Y si después de orar Dios no te da una dirección específica sobre algo que estás considerando, pero aquello no contradice los principios morales de la Biblia, entonces puedes tomar tu decisión con tranquilidad, confiando en que sigues dentro de su voluntad. En muchos casos, esa misma libertad también forma parte de la prueba. Sexto punto: comprende que Dios puede comunicarse de muchas maneras. Aunque en ocasiones puede hacerlo a través de señales extraordinarias como visiones,
ángeles o eventos sorprendentes, lo más común es que Dios hable a través de tu mente y tus pensamientos. También puede hacerlo mediante prácticas sencillas, leyendo la Biblia, orando en silencio, aprendiendo de las circunstancias de la vida, a través de sueños o incluso mediante el consejo de otras personas creyentes. A veces Dios utiliza hechos impactantes para llamar nuestra atención, pero su verdadero deseo es que estemos tan conectados con Él que podamos reconocer su voz incluso en los momentos más tranquilos. Muchas personas describen esa guía como una voz suave y serena en el interior, una voz que anima, orienta y fortalece a quienes deciden caminar cerca de Dios. Séptimo punto, renueva tu mente. Si Dios muchas veces se comunica a través de nuestros pensamientos, entonces es fundamental cuidar lo que ocurre dentro de nuestra mente. La Biblia habla de desarrollar la llamada mente de Cristo, es decir, aprender a pensar y decidir de la manera en que lo haría Jesús. Por eso el mensaje bíblico es claro, no debemos adaptarnos a los patrones de este mundo, sino permitir que nuestra mente sea transformada. Cuando invitas al Espíritu Santo a trabajar en tu interior, poco a poco irá limpiando todo aquello que no proviene de Dios, creencias equivocadas, actitudes negativas, emociones desordenadas y decisiones mal encaminadas. En su lugar, comenzarán a surgir pensamientos nuevos que reflejan los propósitos y la voluntad de Dios para tu vida. Octavo punto, deja que la palabra de Dios cobre vida en ti. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una palabra viva que tiene el poder de transformar. Cuando la leas, pídele a Jesús que te ayude a comprenderla profundamente, que cada palabra cobre sentido en tu vida y se convierta en un canal a través del cual Dios pueda transmitirte fe, sabiduría y amor. Si prestas atención a esos mensajes y permites que guíen tus decisiones, poco a poco comenzarás a ver cambios reales en tu vida. Noveno punto, aprende a reconocer la voz de Dios. Con el tiempo y la experiencia, es posible distinguir cuando un pensamiento proviene de Dios. Una forma de discernirlo es observar si ese mensaje está en armonía con los principios de la Biblia, porque Dios nunca dirá algo que contradiga su propia palabra. Además, la voz de Dios suele traer consigo paz, claridad, confianza y buena voluntad. No genera confusión ni miedo, sino dirección y serenidad. Si tienes dudas, pídele a Dios que confirme lo que sientes en tu corazón, ya sea a través de la Biblia, de las circunstancias o de esa impresión profunda que el Espíritu Santo puede colocar en tu mente. Décimo punto, dedica tiempo para escuchar a Dios. Escuchar a Dios no debería ser algo que hagamos solo en momentos de crisis. Lo ideal es desarrollar el hábito de apartar tiempo regularmente para estar en silencio, reflexionar y abrir el corazón para recibir su guía. Más importante que pedir constantemente respuestas es convertirte en una persona que sabe escuchar a Dios con frecuencia. Puedes comenzar hoy mismo. Reserva un momento en tu día para estar en calma, escuchar su voz y recordar las promesas que tiene para tu vida. Incluso puedes escribir en un cuaderno las cosas que sientes que Dios va colocando en tu corazón. Con el tiempo, verás cómo muchas de esas palabras comienzan a tomar forma en tu vida. Porque cuando aprendes a escuchar a Dios, no solo encuentras dirección, también comienzas a transformarte en una mejor persona. Para poder resistir en los momentos difíciles y permanecer firmes después de haber hecho todo lo posible, es necesario estar preparados. Debemos mantenernos vigilantes, con nuestras defensas espirituales en alto, listos para enfrentar cualquier ataque del mal. Quien decide llevar la armadura de Dios no vive distraído ni indiferente. Sabe que las pruebas llegarán, por eso se anticipa a ellas y se mantiene firme en su fe. La Biblia describe esta armadura espiritual de una manera muy clara. Primero debemos ceñirnos con la verdad, vestirnos con la coraza de justicia y caminar con los pies preparados con el Evangelio de la paz. Además, debemos tomar el escudo de la fe para apagar todos los dardos encendidos del enemigo, colocarnos el casco de la salvación y empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo esto acompañado siempre de oración constante. La verdad es el primer elemento que nos protege. Quien vive en la verdad no puede ser fácilmente atrapado por la mentira, porque la verdad tiene un poder liberador. Una sola mentira, por pequeña que parezca, puede abrir una puerta a las fuerzas de la oscuridad. En cambio, cuando una persona camina con honestidad y rectitud, esas fuerzas pierden poder. Luego está la coraza de justicia. La justicia y la verdad van de la mano. Cuando una persona vive con integridad, las acusaciones del mal no tienen fuerza contra ella. Las tinieblas buscan cualquier señal de injusticia para atacar, pero cuando alguien vive rectamente, esos ataques no encuentran donde sostenerse. Jesús mismo dijo que el príncipe de este mundo venía, pero que no tenía nada en él. Y podía decirlo porque su vida estaba llena de justicia.
De la misma manera, nosotros también debemos aspirar a vivir protegidos por esa rectitud. También es importante prepararnos para la batalla espiritual. Muchas veces, la verdadera lucha de un creyente ocurre dentro de su propia mente y su corazón. Es la batalla entre los deseos de la carne y la guía del espíritu. Entrar en esa batalla sin preparación sería como caminar descalzo sobre vidrio o piedras afiladas. No llegaríamos muy lejos. Por eso nuestros pies deben estar protegidos con el Evangelio de la paz. Quien lleva el mensaje de Dios debe estar dispuesto a soportar dificultades sin desanimarse, sin volverse frágil ante la oposición. El Evangelio nos fortalece y nos prepara para enfrentar cualquier desafío, pero depende de nosotros decidir usar esa protección en nuestra vida diaria. Otro elemento fundamental es el escudo de la fe. La fe muchas veces nos lleva a actuar en contra de nuestros propios deseos o temores. En cada tentación, el enemigo lanza pensamientos que buscan debilitarnos. Nuestra mente es el campo de batalla donde se decide si obedeceremos a Dios o si cederemos a los deseos equivocados. El pecado surge cuando elegimos actuar en contra de la voluntad de Dios. Un ejemplo poderoso de fe es el de Abraham cuando fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac. En ese momento, muchos pensamientos de duda podrían haber invadido su mente, cuestionamientos, temores, incluso acusaciones. Esos pensamientos habrían sido como dardos encendidos. Pero Abraham no se dejó dominar por esas voces. Confiaba plenamente en lo que Dios le había dicho. Por eso actuó con valentía, y los ataques del enemigo simplemente chocaron contra su escudo de fe. Después encontramos el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Una persona que vive con esperanza y confianza en Dios no se deja dominar por el desánimo. El desánimo abre la puerta a la incredulidad, y la incredulidad termina fortaleciendo el poder del enemigo. Por eso debemos colocarnos firmemente el casco de la salvación y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La historia de David y Goliat nos recuerda que la verdadera fuerza no está en el tamaño o en el poder humano, sino en la fe. David no tenía la fuerza de un gigante, pero confiaba en Dios. Tomó una piedra, la lanzó con fe, y derrotó a su enemigo. Cuando la palabra de Dios es usada con fe y con un corazón iluminado por la verdad, tiene el poder de hacer retroceder incluso a las fuerzas espirituales más fuertes. Pero nadie puede usar esa espada con victoria si antes no se ha puesto el resto de la armadura de Dios. Finalmente, todo esto debe ir acompañado de oración constante. Orar en el Espíritu nos permite recibir mucho más de lo que podríamos imaginar. Incluso cuando no encontramos palabras, el Espíritu mismo puede interceder dentro de nosotros. La oración continua fortalece nuestra vida espiritual, llena nuestro corazón de paz y multiplica los tesoros que acumulamos en el cielo. Con el tiempo, virtudes como la paciencia, la humildad y la mansedumbre comienzan a crecer naturalmente en nuestra vida. Y cuando una persona se reviste completamente con la armadura de Dios, entonces puede mantenerse verdaderamente fuerte en el Señor y en el poder de su fuerza.